mission Tetze Torah, ki mission Tetze Torah, Udavar Adonai Yerushalayim. Shabbat Shalom, sean todos bienvenidos a la introducción de la porción semanal de la Torá. Udavar Adonai Yerushalayim, Baruch Shenatan Torah, Torah, Baruch Shenatan Torah, Torah, Leamo Israel Vikedushato. A través de Yeshua, palabra viva, la Torah ha sido escrita en nuestro corazón. Por fe obedecemos y vivimos su ley. Laila Tov, buenas noches, Laila Tov, sean todos bienvenidos una vez más a este programa de los viernes, la introducción de la parashá semanal de la Torá. Agradeciendo a nuestro Padre Eterno que nos da la oportunidad de estar aquí en este momento, para que así podamos llevar una semana con una nueva porción de la Torá. En esta semana tenemos la parashá número 2 del libro de Bereshit, la parashá Noá. Noá significa descanso. Agradecemos a nuestro Padre Eterno que nos da la oportunidad de estar aquí en este momento. Es un grato honor, es un grato placer el poder estar aquí en este momento, dispuesto a poder disfrutar una vez más de su programa de los viernes de la introducción de la parashá semanal. En este momento vamos a analizar de manera introductiva lo que es la porción de esta semana, y creo que tenemos muchas cosas de qué hablar en este momento. Así es que después de haberle dado la bienvenida al Shabbat, al día más importante de la semana, el ajetreo de la semana, cuando llega el viernes, llegó el momento de descansar y nos dedicamos ¿a qué? A estudiar la Torá. Esa es nuestra costumbre y eso es lo que tenemos que hacer. Así que le agradezco a todos ustedes por esta oportunidad de poder llegar hacia sus casas. Inicie inmediatamente el compartir esta porción, compártalo en todas las redes sociales, haga uso de sus facultades personales y comparta esta porción para que mucha gente pueda conocer lo que es este estudio. Así es que vamos a iniciar de inmediato lo que es el estudio de esta porción semanal. Y como ustedes han podido ver ahí, la porción se encuentra en el libro de Bereshit, capítulo 6, desde el verso 9 hasta el capítulo 11, verso 32. El nombre de Noá significa tranquilidad, descanso, que surge del capítulo 6, verso 9. Vamos a ir mirando poco a poco la riqueza de esta parashá. Hemos estado estudiando, leyendo durante toda esta semana lo que es las aliyá, que corresponde a la porción semanal, y ahí la tenemos. La aliyá número 1 corresponde a la lectura del domingo, el capítulo 6 del 9 al 22. Luego el lunes, aliyá número 2, capítulo 7, del 1 al 16. El martes, capítulo aliyá número 3, 17, del 17 hasta el capítulo 8, verso 14. El miércoles, aliyá número 4, capítulo 8, del 15 hasta el capítulo 9, verso 7. Aliyá número 5, el jueves, capítulo
9 del 8 al 17 y hoy viernes capítulo 6, día número 6, capítulo 8 del 18 hasta el capítulo 10, verso 32 y mañana la día número 7, capítulo 11 desde el 1 al 32. La Haftará se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 54, del 1 al 10. Ahí ustedes pueden ver algo interesante acerca de esta parashá y son los temas que aborda esta parashá. El tema 1 habla del decreto de la construcción del arca, que comprende el capítulo 6, desde el 9 al 22. Luego el tema 2 comprende que el Eterno ordena a Noá que entren al arca, capítulo 7 del 1 al 10. El tema 3, el diluvio empieza el 17 de Hesbán y una lluvia incesante de 40 días y 40 noches que inunda la tierra, y eso se encuentra en el capítulo 7 desde el verso 11 hasta el verso 24. El tema número 4, cesa el diluvio el 28 de Kislev, después de prevalecer 150 días sobre la tierra, y empieza a retroceder el agua el 1 de Sivan. El 17 de Sivan el arca reposa en el monte Ararat, y el 1 de Ab la cima de los montes se hacen visibles. Capítulo 8 del 1 al 5. Póngale mucha atención a esto que estamos hablando. El tema 5, después de 40 días, a partir de que la cima de los montes se dejaron ver, Noá abre la ventana del arca y el cuervo es enviado el 10 de Elul, capítulo 8, versos 6 al 7. Y el tema 6, 7 días después de enviado el cuervo, la paloma es enviada el 17 de Elul sin hallar tierra seca, mas a los 7 días, el 24 de Elul, la paloma vuelve con una rama de olivo a los 7 días, y el 1 de Tishri, la paloma es enviada nuevamente, mas en esta ocasión no regresa. En ese mismo día Noá remueve la cobertura del arca, y he aquí la tierra ya se había secado, mas aún no podía bajar. Cuenta conforme a Rabí Eliezer, el capítulo 8 del 8 al 13. Interesante este resumen que está ahí para que usted pueda tomar notas. Aquí tenemos luego en la distribución semanal de la parashá, como ya lo hemos dicho, hemos visto que la primera sección, la lectura, como hemos dicho, desde el domingo hasta el Shabbat, que eso fue lo que ya dijimos anteriormente. Luego tenemos la Haftará de la parashá Noá, los temas tratados de lo que es esta Haftará. Tenemos que en el contenido 6 capítulos, Perek, 153 pesuquín, versículo, y no hay misbah de los 613 mandamientos. La Haftará de la parashá Noá se encuentra en Isaías capítulo 54 del 1 al 17. ¿Y por qué se lee esta Haftará? Porque cada una de las Haftará está relacionada con la parashá de la semana, por lo menos en algún aspecto, y la parashá de esta semana, en la que el Eterno promete no traer nunca más un diluvio al mundo, y la Haftará también transmite la promesa de que el Eterno no va a volverse a enfadar con el pueblo de Israel, un pacto similar al del arcoíris que pacta con Noé, como lo aclara el versículo 9, como las aguas en los días de Noá, es para mí igual que el jurado que he jurado que no pasarían más las aguas de Noá sobre la tierra, así he jurado de no enojarme contra ti ni gritarte, dice la Haftará, como lo vamos a ver mañana. Muy interesante esta Haftará. Y entonces ahí pues el Eterno, ¿verdad?, promete que nunca más se va
a enojar contra el pueblo. ¿Por qué se lee la Haftará? Porque en la Parashá Noá describe el terrible diluvio que destruyó la tierra con todas sus criaturas. Por el decreto del Eterno compasivo da la impresión de ser un final, pero en realidad no es más que un comienzo. De la ceniza de aquel mundo degenerado surgió la simiente pura de Noá. Del mismo, la destrucción del primer Beit Hamistá y la dispersión del pueblo judío fue como un diluvio que en la superficie daba la impresión de ser un desastre total. Entonces el profeta Isaías dice que más que ser la ruina de la nación, en realidad esa fue su conservación. Y como una madre que ha quedado sola y llorando, Sión será consolada cuando el exilio haya cumplido con su función purificadora y sus hijos retornen a ella. Además, esta misma es la Haftará de la Parashá Ki Teitzei, una de las 7 Haftarot de consuelo, las cuales después de la destrucción del segundo templo, los sabios ordenaron leerla en los 7 Shabbatot que hay entre el 9 de Ab y Rosh Hashanah, colectivamente llamada en arameo Shiva Nehatmatá, las 7 de consuelo. Todas las 7 son extraídas de los capítulos de Yeshayá de Isaías. Entonces, esa es la razón por la que se toma esa Haftará de Yeshayahu 54. Eso es para que ustedes vean que todo tiene un nexo aquí en lo que es este estudio de la porción semanal de la Torá. Entonces, el primer versículo de la Parashá, siempre hemos dicho que es donde se encuentra el tema. Si usted puede ver ahí el primer versículo que habla la Parashá, usted puede ver claramente lo que dice. Elech toldó Noach ish shadik tamit de Dorotach et Haelohim hitalech Noach. Que es lo que dice que estas son los descendientes de Noá. Noá es un hombre recto, perfecto en sus generaciones. Junto con el Todopoderoso se encaminó Noá. Y ahí usted ha podido ver. Luego, el libro de Bereshit, capítulo 8, verso 22, habla de que Noá hizo un altar. Nosotros estuvimos hablando de esto un poquito en lo que es esta semana. Y estos capítulos, el capítulo 8, ¿verdad? Verso 20 al 22 dice que Noá construyó un altar y tomó de cada animal puro y de cada ave pura y ofreció sacrificio en el altar. Elohim olió el agradable aroma y dijo Elohim en su corazón: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, puesto que los pensamientos del corazón del hombre son malvados desde su juventud. No volveré jamás a destruir todo ser viviente, como lo he hecho. Continuamente no cesarán todos los días de la tierra la época de la siembra, de la cosecha, el frío, el calor, el verano, el invierno y el día y la noche. Entonces, vamos a analizar un problema conceptual presentado por el diluvio. Los sabios interpretan este pasaje como un juramento de Elohim abstenerse del tipo de destrucción descrito en la historia del diluvio. Sin importar el grado de provocación humana, incluso compusieron una bendición para recitar cuando uno ve el arco iris, el fenómeno natural elegido por el Eterno para servir como recordatorio a este juramento, como dice el libro de Bereshit, capítulo 9, verso 13. Si usted busca el libro de Bereshit, capítulo 9, verso 13, habla de que
el Eterno, he establecido mi arco en las nubes y servirá como señal de mi alianza con la tierra. Ese mismo arco iris que los gays han utilizado para identificar su desviación, ese arco iris que hay inclusive una verajá dentro, eso es tan presente por lo que es la tradición, que inclusive hay una verajá para cuando ven fenómenos naturales. Entonces, esto es para que de cierta manera no se olvide esto, es decir, que la tradición, cada vez que ve un arco iris, recita una verajá, y esto evoca claramente lo que es el pacto que el Eterno hizo con lo que es Israel, o con Noá, con Noá. Entonces, hay una verajá que dice así: cuando se ve un arco iris, se dice: bendito eres tú, Elohim, que recuerda el pacto, que es confiable en su pacto, que cumple su palabra. Esa es la verajá que se recita cuando se ve un arco iris. Bendito eres tú, que recuerda el pacto, que es confiable en su pacto y que cumple su palabra. Por eso, ese ícono que tomaron los homosexuales, eso no puede ser. Pero como usted sabe que en este mundo la gente siempre hace lo que entiende que debe de hacer. Entonces, ¿por qué se recita esta verajá? Hay un rabino que se llama Abu Darjan, que explica que cuando ves un arco iris, sabe que el mundo realmente debería de ser destruido debido a la prepotencia de las transgresiones humanas. El hecho de que uno no esté siendo destruido debe enteramente al pacto que Elohim hizo con Noá. Por eso es que no sé la razón por la cual dentro de los pastores que dicen la tradición en el tema de Sukkot, se debería de incluir ahí a Noá, porque gracias a Noá existió todo lo demás. Gracias a Noá, los hijos de Noá, Alfasá, es que nace Teraj, y luego nace Dacol, y luego nace Abraham. Entonces, hay otro comentario que dice que para decir que en todo el resto de la historia humana después de Noá, solo 2 generaciones no necesitaron de este escudo de protección promocionado en el juramento. Ese gran filósofo llamado Maimónides de la Edad Media, dicho sea de paso, Maimónides fue un converso, ofrece el trasfondo para esto. Él explica que la destrucción masiva de la humanidad en el diluvio no fue una respuesta divina impulsiva ante un particularmente pernicioso comportamiento humano, sino que fue decretada por causa de consideraciones objetivas a la ley de la Torá. En cualquier momento en que las transgresiones de la humanidad sobrepasan su mérito colectivo, la ley de la Torá exige destrucción inmediata de la humanidad. Esta preponderancia de las transgresiones humanas es la situación que la Torá describe al final de Génesis. Elohim, dice el capítulo 6, más adelante, o sea, más atrás, donde se determina el diluvio, dice: Elohim vio que la maldad del hombre era grande en la tierra y que cada producto de los pensamientos del corazón era de continuo al mal. Entonces, Elohim, ¿qué hizo? Destruyó a la humanidad, tal como exigen los dictámenes de la Torá y los objetivos de la Torá. Ante tal actitud del ser humano, definitivamente tienen que venir los juicios. Entonces, si nosotros tomamos esto en consideración, tenemos 2 problemas conceptuales. En este caso, el mundo tan conscientemente malvado, solo 2 generaciones desde el diluvio fueron merecidamente absolvidas de esta destrucción.
¿Y cómo es posible que ni siquiera nos demos cuenta de la existencia de esta gran maldad? Es decir, uno se tiene que poner a reflexionar cómo fue posible que dentro de tantas personas malvadas, solamente una persona tuvo que liderar para salvar a la humanidad y 7 personas más. O sea, ¿cómo pudo ser posible eso? Si incluso decimos que podemos resolver estos problemas, nos veremos entonces enfrentando otra dificultad. Porque las reglas de la Torá son eternas y no pueden ser enmendadas. Y si el diluvio realmente fue decretado mediante consideraciones judiciales objetivas, ¿cómo podemos entender el juramento de Elohim después del diluvio con el cual designó ignorar sus propias reglas desde ese momento en adelante? Es decir, el Eterno dijo, voy a raer de la faz de la tierra todo lo que he creado. Pero hubo una excepción. Noah halló gracia ante los ojos del Eterno. Óigame, la humanidad entera había fracasado hasta ese momento. Y solamente un hombre con su familia pudo salvar a la humanidad. Cuando hablamos del término de la severidad del castigo, tenemos que abordar en primer lugar de la prepotencia de la maldad humana, la cual fue la causa de la rigurosa severidad de la destrucción. O sea, lo que había en aquel entonces no era algo difícil de entender. La Escritura dice que la maldad de los hombres era de continuo, los pensamientos de los hombres eran de continuo al mal. ¿Y qué era hacer el mal? Todo lo opuesto al bien. Ahí se veía todo tipo de cosas. Hay algunos midrash donde yo he estudiado, porque fíjese que el texto solamente habla de que en aquellos días la maldad de los hombres era, los pensamientos de los hombres eran de continuo al mal. Pero fíjese que aquí no habla el grado de maldad que existía en aquel entonces en términos demostrativos. Pero hay comentarios que dicen que era tanta la maldad que había en aquel entonces que los hombres ya estaban haciendo hasta cruces con animales. Es decir, en aquel entonces se estaba experimentando todo especie de mal, todo especie de mal. Se estaba experimentando todo tipo de cosas. Entonces, uno se pregunta, esa insaciabilidad del hombre para ejecutar las cosas malas no tiene un parámetro. O sea, no llega hasta un punto. Nosotros vemos cómo a través de la historia nosotros hemos estudiado y hemos comprendido, por ejemplo, cuando hablamos del término del Holocausto, ¿qué hubiese pasado si Adolfo Hitler hubiese seguido con esa misión que él tenía? O sea, ¿hasta dónde iba a llegar Adolfo Hitler si el Eterno no hubiese determinado destruir eso? ¿Hasta dónde? Adolfo Hitler, si lo dejaban tranquilo, él iba a exterminar a la humanidad entera. La maldad de una persona tiene su límite. Oiga, la maldad de una persona tiene su límite. Con una persona malvada que usted sabe que practica la maldad, eso tiene su límite. Si nosotros hablamos de Pablo Escobar, un ejemplo, ¿qué hubiese pasado en esa década del 80 si no le hubiesen dado de baja a Pablo Escobar? ¿Qué usted cree que hubiese pasado en el mundo? Entonces, para cada cosa en este mundo tiene su cumplimiento.
Y cada cosa en este mundo tiene su día. No hay nada en este mundo que no tenga su fecha de cumplimiento y su día de cumplimiento. Toda cosa mala que se hace en esta tierra, toda maldad que los hombres practican en esta tierra, óigame bien, tiene su retribución. Si hablamos en términos de lo que está sucediendo con el tema de la igualdad de género, ¿a dónde usted cree que va a llegar esta humanidad si nosotros empeñamos la herencia de nuestros hijos, haciéndoles saber que es un compromiso que tenemos que asumir con los homosexuales para que ellos impongan sus leyes en nuestros hijos, de tal manera que nuestros nietos piensen que es una factura que tienen que pagar y tienen que aceptar todo? ¿Hasta dónde usted cree que van a llegar esta gente si se sigue dándole oportunidad que ese cáncer siga penetrando en la mentalidad de los niños? Dígame, ¿hasta dónde usted cree que va a llegar? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el objetivo principal? ¿Qué es lo que desean alcanzar? Mire, señores, siendo nosotros honestos, si el Eterno no tiene misericordia de esta generación, esa generación de Noah le va a quedar chiquito. Esa generación de Noah va a ser unos chivitos harto de jobo, como decíamos nosotros por aquí. Porque es tanto lo que nosotros... Ayer mismo vi yo una noticia que qué pena que es colombiana, donde hay tanta gente buena, donde hay tanta gente que está luchando. Una señora que ella está contenta y feliz. Ella sufre de esclerosis, creo que. Y ella está contenta porque el día 10 le aprobaron la eutanasia. O sea, mira hasta dónde estamos llegando. Entonces, señores, ¿dónde es que la humanidad se va a detener? ¿Dónde está el parangón? ¿Dónde está el tope? ¿Hasta dónde es que tenemos? ¿Hasta dónde vamos a permitir que llegue? O sea, a veces uno no se explica realmente. Mire, si el Eterno no tiene misericordia de esta generación, vuelvo y le repito, esa generación de Noah le va a quedar chiquita, porque acuérdese que en aquel entonces no había tanto descubrimiento como ahora. Entonces, en su bondad, Elohim remueva diariamente y perpetuamente el trabajo de la creación. Con toda la maldad que el hombre hace, el Eterno diariamente renueva, diariamente, perpetuamente el trabajo de la creación. Pero para el observador humano, el universo parece ser permanente y sólido. Pero en nuestras plegarias, cada mañana, cuando nos levantamos, nosotros afirmamos que está siendo constantemente renovado por Elohim. Por eso cada vez que nosotros nos levantamos y decimos el Shaharí, le pedimos al Eterno que nos dé fuerza, que renueve la fuerza, todo eso. Esa estructura de clamor está hecho para eso, porque todos los días nosotros necesitamos un renuevo. La creación es un proceso en curso y no un evento histórico. El fenómeno que le otorga al universo su permanencia no es la ley de la inercia de Newton, sino es la voluntad de Elohim de continuar la dinámica del proceso de la creación. Usted no ve por qué yo le digo que cada vez que llueve la tierra se alegra. Porque cada vez que llueve la tierra se purifica, la tierra se alegra, la tierra se limpia de toda esa idolatría, de todo pecado, de todas esas cosas, inmundicia que el hombre lanza sobre ella. La tierra se renueva diariamente, constantemente. Tanto es así que miren, las flores, los árboles y nosotros mismos, es de noche que crecemos. Por eso necesitamos descansar. Mientras nosotros estamos descansando, que nuestro cuerpo está inerte, entonces nuestro sistema inmunológico comienza a hacer su función. El proceso de la digestión comienza a liberar toda esa toxina,
comienza nuestra piel a regenerarse. Y cada día que nosotros tenemos la oportunidad de descansar, nuestro cuerpo comienza a regenerarse. Lo mismo la naturaleza, las plantas, los árboles, toda la naturaleza a diario necesita una porción de renovación. Porque si no fuera así, sería imposible que nosotros nos levantemos al otro día con buen ánimo. Entonces, la constancia de la voluntad divina es algo fácilmente explicable, en vista de que Elohim es un ser racional de acuerdo a la visión de la Torá del mundo. Obviamente, tenía una buena razón para crear el universo. Las consideraciones racionales abstractas que no cambian con el paso del tiempo y consecuentemente estas favorecen la creación y la constancia de la voluntad divina, la que le otorga a la creación su aparente estabilidad. Es el hombre el encargado de cuidar la naturaleza, pero es el hombre el que la está destruyendo. Y en medio de eso, el Eterno tiene que mantener la renovación de la naturaleza. Por eso le ha dado 4 estaciones: primavera, invierno, otoño y verano, para que la tierra se renueva. El hombre continuamente va en un proceso de regeneración y la tierra también. La visión de la Torá del mundo, la consideración racional, abstracta que causó que Elohim creara el universo fue precisamente la necesidad de expresar el atributo divino de su benevolencia. Todo esto fue creado por la benevolencia del Eterno. Todo esto fue creado porque el Eterno, en su infinita benevolencia, quiso que esto fuese creado. El posibilitarle a Elohim que derramase toda su bondad sobre las criaturas es el único pago que el universo le provee al Creador. Eso es así. Por eso, la forma de entender la sumatoria de iniquidades que fueron responsables del diluvio es no considerar al diluvio como un acto de destrucción. Por eso el diluvio no se puede considerar como un acto de destrucción, sino un acto de salvación, de rectificación, de cerrar un ciclo e iniciar otro ciclo, caracterizado para sumergir a la humanidad en un océano de benevolencia. Mucha gente murió, sí, es cierto, pero créame que fue lo mejor que pudo haber pasado. Mire, a veces a nuestra vida suceden acontecimientos que para nuestra mente no es lo más lógico. A veces pasan acontecimientos en nuestra vida que a nuestra mente no es lo más lógico, pero es lo más factible, lo más conveniente. Aunque no sea muy lógico para nuestra mente, es lo más factible para nuestra vida. Por eso, cita el Midrash, el cual declara que las aguas que cayeron eran en realidad lluvias beneficiosas. Que si la humanidad se hubiese arrepentido incluso después de que las lluvias del diluvio hubiesen comenzado, las aguas del diluvio habían traído la bendición en vez de la destrucción. Pero allí no hubo teshuvá. No es verdad que un Elohim que viendo que ya ha destinado a destruir, si ve que hay teshuvá, él detiene su juicio. De modo que lo único que hace que el Eterno cambie de actitud ante la decisión de derramar un juicio es la teshuvá. Por eso es que comparemos la incesante renovación de la creación a una persona que vierte agua desde una botella hacia una copa. Si la copa no es suficientemente grande como para recibir el contenido de la botella, entonces el líquido ocurrirá
por sobre los lados de la copa y se perderá. Si el contenido de la botella es una cantidad de líquido suficiente como para llenar el mundo, entonces en efecto de derramar el contenido dentro de una copa demasiado pequeña, se asemeja en forma muy precisa al diluvio. El líquido continuaría derramándose por los costados de la copa hasta que todo mundo tuviese sumergido. Eso es lo que más se parece al diluvio. Pero siguiendo con esta analogía de que el líquido en la botella es la energía requerida para renovar al mundo, resulta inmediatamente obvio que abstenerse de verterla en la copa no es una opción. Sin la energía de renovación, el mundo no podría continuar existiendo. Sin la energía de la renovación, el mundo no puede continuar existiendo. Sin la energía de nuestra renovación diaria, nosotros no podíamos nunca existir. Si el Eterno no renovara nuestras fuerzas diarias, nuestro ánimo, nuestro aliento, nuestra vida, nosotros no duraríamos hasta el día siguiente. Por eso que en el Shaharí nosotros decimos, bendito eres tú, eterno Elohim, soberano, Rey del universo, que da fuerza al cansado. Mire, si el Eterno no nos diera fuerza a nosotros diaria, nosotros no nos renovaríamos. Porque hay momentos en la vida de nosotros que parecen como que el día está oscuro. Situaciones que enfrentamos. Los cabalistas le llaman a eso levantarse con el pie izquierdo. O más bien levantarse el día con mala suerte. No existe la tal mala suerte. Existen momentos difíciles. No hay mala suerte. No hay días difíciles. Existen momentos difíciles. Pero lo importante de eso es que esos momentos no duran toda una vida. Aunque hay momentos que parecen, hay días que parecen años. Como hay situaciones que nosotros presentamos que parecieran que es un sueño. A veces quisiéramos que ciertos sueños se convirtieran en realidad y que cierta realidad fueran un sueño. Pero así es este mundo. Sea cual sea la situación que tú tengas que enfrentar día tras día, acuérdate que todo pasará al caer la noche. Y la solución a ese problema ha de llegar. Por eso es que sin renovación no existiese el mundo. Si el Eterno no renovara el mundo diariamente y le diera una porción de su benevolencia diariamente, no existiera una cosa que se llama mundo. Pero tampoco existiese el ser humano. Tampoco existiese vida. Tampoco existiese voluntad de vivir. Porque si nosotros tomáramos en represalia contra nuestra propia vida por momentos difíciles que pasamos, entonces, imagínense cómo estaría el mundo. Por eso, la supervivencia del universo exige que Elohim continúe vertiendo la energía de la renovación desde la botella de la copa. La información clave para poder entender el diluvio es que el trabajo del hombre, mantener la copa de la creación en una posición en la cual sea posible capturar la energía de la renovación, siendo vertida desde la botella de Elohim hacia la copa del universo sin permitir que se desborde sobre los costados. Por eso es que en el Shaharí usted ve que nosotros decimos, bendito eres tú, eterno, que divide la tierra sobre las aguas. Porque el Eterno le pone freno. Por eso hizo el día para diferenciar entre el día y la noche. Por eso hizo el mar para distinguirlo de la tierra. Y a cada cosa el Eterno le puso su stop. El que no le quiere poner stop a las cosas en la tierra es el hombre. El que no entiende que debe de haber un stop es el hombre. Cuando una persona
o cuando una institución comienza a extraer, por ejemplo, oro, como tenemos aquí, unas grandes inversiones multinacionales acabando, destruyendo el oro a costa de secar los ríos, dañar las aguas residuales, infectar el medio ambiente, matando cientos y cientos de especies. ¿Cuándo el hombre va a entender de que eso le hace daño a la tierra? ¿Cuándo los países van a entender que el precio que le va a cobrar la naturaleza en esos lugares, en donde está la barrigola, en donde está toda esa grancera y todas esas instituciones, no entienden que el precio que está cobrando eso es mucho más elevado de lo que esas multinacionales están devolviendo al medio ambiente? Cuando una fábrica va a un río, saca la arena del río, no es tan solamente sacar la arena, se mueren los peces, se mueren los crustáceos, se muere todo, acaba con todo. ¿Cuándo vamos a entender que cortar un árbol equivale a dejar sin oxígeno a muchas especies? El hombre no entiende eso. Cuando las grandes industrias van a entender que se siguen la emanación del dióxido de carbono, nuestra atmósfera se va a destruir. Entonces, ¿cuándo es que el hombre va a poder entender que no podemos seguir destruyendo la naturaleza? ¿Dónde está? ¿Hasta dónde que van a llegar? Y encima de no cuidar esta tierra, quieren ir a explorar a ver si hay otra por allá para seguirla destruyendo. Si el Eterno no renovara esta tierra día tras día, ya nosotros mismos hubiésemos dejado de existir. Por eso es que el hecho de que la responsabilidad de proporcionar la copa que recaiga sobre el hombre se desprende del hecho de que este recipiente sobre el cual es vertida constantemente esta energía de la creación es el ser humano mismo. Si sobre la faz de la tierra no existiese ni un solo ser humano, la naturaleza viviese por sí mismo, pero por sí mismo se exterminaría. ¿Por qué? Porque la naturaleza fue creada para interactuar con el hombre. La naturaleza fue creada para interactuar con el hombre. Si no existiese hombre sobre la faz de la tierra, definitivamente no existiese naturaleza, porque la naturaleza necesita la ayuda del hombre. La naturaleza, para poder funcionar, necesita la intervención del hombre. El hombre no puede vivir sin la naturaleza y la naturaleza no puede vivir sin el hombre. Si la tierra no existiese, no existiese el hombre, porque ¿de dónde va a comer el hombre? ¿Qué va a producir la tierra? ¿De dónde se va a sustentar al hombre? Entonces, esta es la situación que tenemos que entender en este día. Que nosotros fuimos creados de la tierra y por la tierra. La tierra no puede vivir sin nosotros, pero nosotros no podemos vivir sin la tierra. Y por cada daño que nosotros le hacemos a la tierra, nos le estamos haciendo a nosotros mismos. La gente se queja, uy, qué calor. La gente se queja, uy, que no hay agua. Uy, que hay mucha contaminación. ¿Y quién es que ha traído todas esas contaminaciones? El hombre. Durante la pandemia en el 2019, yo recuerdo que cientos y cientos de especies que creíamos extintas reaparecieron y la naturaleza se restauró. La capa de ozono, que tenía un hueco grandísimo, se observó una leve reconstrucción porque todas las fábricas estaban detenidas. Las emanaciones de polución se habían detenido. La plaga estaba encerrada, con la boca cerrada. Mientras la plaga tenía la boca cerrada, la naturaleza se autorrenovó. Cantidades de especies marinas
terrestres, aves, anfibios, reaparecieron porque la plaga estaba con la boca cerrada y encerrado. Eso es así. Por eso, el hecho de que la responsabilidad de proporcionar la copa recaiga sobre el hombre se desprende del hecho de que este incipiente sobre la cual es vertida constantemente esta energía de la creación es el mismo ser humano. La tierra no puede funcionar sin humano y el humano no puede funcionar sin tierra. ¿Qué enseña la tradición judía? Que el ser humano es el receptor del beneficio de la creación. Claro. El Eterno pudo haber creado primero al hombre y después preguntarle, dime, ¿qué tú quieres? Dime qué es lo que tú quieres. No, el Eterno hizo toda la creación y después puso al hombre. No hizo al hombre y después la creación, no. Primero hizo la creación y después creó al hombre. ¿Y qué fue el trabajito que se le dio a Adán? Mire cuál fue el trabajito que se le dio a Adán. Mire, busque el capítulo 1 de Bereshit para que usted vea qué fue lo que el Eterno le dijo a Adán. 22. Elohim lo bendijo diciendo, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, los mares, multiplíquense. Y claramente dice, Elohim creó, el 27, creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra. Elohim lo bendijo y le dijo, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y cuídenla. Cuídenla. Eso fue lo que le dijo. Él gobernará sobre los peces del mar, las aves de los cielos, toda la tierra y todo lo que se arrastra en el suelo. Para eso, le hizo un paraíso y él lo convirtió entonces en algo monstruoso. Tanto fue así que el pecado del hombre alteró toda la naturaleza. El hombre pecó y toda la naturaleza tuvo que pagar la consecuencia. Porque le dijo, por culpa tuya, la tierra espinos y caldo producirá. El Eterno no debió de castigar a la tierra por el hombre. Debió de castigar solo al hombre. Es una opinión que yo doy, porque la tierra no cometió ningún pecado. El único pecado que la tierra cometió fue recibir al hombre. Sin embargo, por culpa del hombre, la tierra pagó la consecuencia. Mire, por culpa del hombre, entonces fue la tierra que pagó la consecuencia. Mire lo que dice. Le dijo claramente aquí en el capítulo 3, óigame, capítulo 3 del libro de Bereshit. Mire lo que dice. El hombre dice, entonces el Eterno le dijo, oyeron el sonido de voz y temí, oí una voz en el jardín, por eso tuve miedo. Muy bien. Adán le dijo, verso 17, como hiciste lo que te dijo tu mujer y comiste del árbol que te ordené que no comiera del suelo, el suelo queda degradado por tu culpa. Oiga, el suelo queda degradado por tu culpa. Verso 17. Con duro trabajo comerá de él todos los días de tu vida. Verso 18. Espinos y abrojos te producirá, pero tu alimento será las plantas del campo. ¿Por qué tuvo el Eterno que castigar a la tierra por causa del hombre? ¿Qué culpa tuvo la tierra de haber creado al hombre? ¿Fue la tierra que creó al hombre? No. ¿Fue la tierra que permitió que el hombre pecara? No. Eso lo hizo Adán. Sin embargo, la tierra fue castigada. Ahí hay un juquín muy interesante que tendríamos que preguntarnos. Entonces, sea cual sea la situación, después que el hombre pecó, no fue lo mismo. El reino animal se degradó, el reino vegetal, los animales, todo absolutamente
se degradó por causa del hombre. Entonces, con todo y eso, el Eterno puso al hombre para que él disfrutara de toda generosidad del universo, pero si él permite que el flujo de energía divina se desborde sobre los costados, entonces la energía divina inundará el mundo y finalmente lo ahogará. Eso fue lo que pasó con el diluvio. Para entender realmente el diluvio, debemos abordar la pregunta de qué es exactamente lo que el hombre hace para determinar si la energía divina de renovación será desparramada o captada exitosamente. Y veremos que solo podemos llegar a determinar la respuesta de esta importantísima pregunta cuando descubramos cuál es la capacidad humana que constituye la copa en el cual la energía de esta renovación debe de ser captada. El hombre tiene en sus manos la capacidad de vertir sobre la tierra y contribuir con esa tierra para que la tierra se renueve. Si el hombre deja de hacer su parte, la energía que emite el hombre hacia la tierra puede hacer que la tierra detenga su proceso de renovación. Por eso el Eterno renueva la tierra, pero interactúa con la mano del hombre. La tierra no produce sola. La tierra tiene la capacidad de producir sola, pero por eso los campesinos tienen que preparar la tierra. Si no se prepara la tierra para la siembra, no puede brindar la tierra las cosechas que el hombre necesita para sobrevivir. Porque es una interacción entre el hombre y la naturaleza. Asimismo hay una materia que se llama hombre y naturaleza porque es una interacción entre uno y otro. Y nunca más puede uno sobrevivir sin el otro. Entonces, el gran pecado de la generación del diluvio nos cuenta el pecado que nos cuenta el Midrash, nos cuenta de este pecado que era tanta las prácticas degeneralizadas que se estaban haciendo que no tenían parangón. La práctica de transgresiones sexuales y obviamente una inspección en detalle acerca de todo lo que se hacía referente a eso, una intensa alegría de placer, todo eso generalizado por la euforia, determinó de que el hombre llegara al colmo y que entonces el Eterno dijera: hay que raer de la faz de la tierra al hombre que he creado. Por eso, nosotros vemos que dicen otros aspectos que había un aumento de robo, de violencia, depravación, que eso era algo terrible. Eso era una cosa que no tenía comparación. Bueno, estaba el mundo en totalmente anarquía. Y por eso fue que el Eterno tuvo que determinar que ya tenía que destruirlo. El hombre llegó al colmo. Cuando las cosas llegan al colmo en una vida, el Eterno determina que ya no se puede hacer más nada. No se puede hacer más nada. Y eso nosotros lo hemos visto como lo dije al principio. El hombre no tiene parangón. El hombre no tiene régimen. El hombre no tiene dónde pararse. Y ya por último, ¿cuál fue la consecuencia de todas esas cosas? Una desconexión espiritual. Al hombre apartarse de la Shejinah del Eterno y su Neshama se encuentra desconectada de la Shejinah del Eterno, el mundo es vulnerable
al peligro de un diluvio. La falta de conexión espiritual genera un espacio de separación entre Elohim y su universo. O sea, una persona que se desconecta totalmente del Eterno y comienza entonces a hacer otra cosa opuesta como resultado de esa desconexión, obviamente lo que va a venir son juicios. La falta de tal conexión espiritual genera un espacio de separación entre Elohim y su universo. Elohim vierte desde su botella hacia el alma del hombre con este espacio de separación intermedio, dado que el hombre no representa su recipiente en forma apropiada, la energía de la creación se ahoga. Cuando una gente está apartada del Eterno, mire, puede hacer lo que sea. Pierde el temor, pierde la vergüenza, pierde la moral, pierde todo. Hay gente que ha perdido todo. Por eso, cuando la Shejiná está en un mundo con el hombre, cuando el hombre conecta su Neshama con la Shejiná, no existe tal espacio de separación. Pero cuando el hombre se desconecta del Creador, ¿usted cree que una persona que sale a matar, a robar, a atracar, a asesinar, es una persona que está conectada con el Eterno? No. No. Y por eso es que tiene que venir el juicio del Eterno. Si el Eterno no derrama el juicio, entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a ver las consecuencias provocadas por la separación de un hombre de la Shejiná del Eterno. Entonces, en el diluvio, por eso es que se dice que eso se le hizo un gran tevilá. Cuando nosotros hablamos de lo que es la tevilá, nosotros hablamos del diluvio de Noá, porque ciertamente la tevilá se presenta como un gran diluvio. Y es por eso que se dice que en realidad el Eterno lo que hizo fue hacerle un favor a la humanidad, purificar, óigame bien, lo que es la tierra. Por eso en la clase de Tevilá nosotros siempre presentamos lo siguiente. Cuando usted ve la Tevilá y usted puede ver el proceso de la Tevilá, lo que dice en la Torá, en los Nevilín, en los profetas, ahí usted se da cuenta cuál es el objetivo de la Tevilá. Por eso lo que el Eterno hizo en aquel entonces fue una inmensa Tevilá. Y es por eso que en ese tema nosotros abordamos esto, es decir, que el agua no puede ser vista como un juicio, puede ser vista como un juicio, pero en los tiempos de Noé fue lo único que el Eterno pudo hacer para salvar lo que es, verdad, la humanidad. Por eso es que el término Tevilá, que viene de Tabal, significa mojar, bañarse, sumergirse, lavarse, y ha sido utilizada principalmente para expresar la inmersión en un estanque de agua con la intención de lograr un cambio de estado de impureza a pureza. La Tevilá apunta a una limpieza ceremonial por medio de las aguas. Entonces, eso fue lo que el Eterno le hizo al mundo. Le tuvo que hacer una Tevilá. Le tuvo que decir, tenemos que purificar al mundo. Porque definitivamente el Eterno no tuvo otra cosa que hacer. Y es por eso que hoy en día, cada vez que usted ve que llueve, yo por eso le doy gracias al Eterno por la tierra. Porque cada vez que llueve es una forma de la tierra renovarse, de autolimpiarse, de repararse. Es la única manera en la cual la tierra se limpia, es cuando llueve. Usted sabe la cantidad de cosas que el ser humano vierte sobre la faz de la tierra. Desechos tóxicos, secreciones físicas, excremento de animales, excremento de hombre. Mire,
pero lo que es colillas de cigarrillo, eringuillas de asuntos de droga. O sea, eso es una cosa terrible. La contaminación que la tierra produce, tanto contaminaciones físicas como contaminaciones espirituales. Porque cada vez que se hace una fiesta pagana, cada vez que se hace un fiestón de eso, que usted ve que deja toda esa suciedad, en esas famosas patronales, usted ve la cantidad de suciedad que se hace. De modo que lo que el Eterno hizo para poder guardar la naturaleza y lo poco que quedaba del hombre fue desarrollar el diluvio. Pero es lamentable de que el Eterno, cuando ejecute juicio de nuevo sobre la faz de la tierra, no va a ser sobre agua, porque ya hay un arco iris que el Eterno dijo que de esa manera ya no se va a destruir la tierra. El Eterno no va a volver a destruir la tierra de nuevo con agua, porque en su pacto, el pacto con Noé, él lo dijo. Pero ciertamente la ejecución que el Eterno va a hacer tendrá que ser con fuego. Porque por eso es que, mire, yo eso lo he citado varias veces. El libro de Romanos, capítulo 8, si usted busca el libro de Romanos, capítulo 8, verso 32, dice que la tierra gime como mujer de parto para ella misma ser liberada. O sea, lo que la tierra está clamándole al Eterno en estos últimos tiempos es que la libere de la mano del hombre. Porque es el gemir, es el gemir. Vamos a buscar ese versículo, ¿verdad?, que habla acerca del clamor de la tierra, de cómo la tierra está gimiendo. La tierra gime como mujer de parto para que la liberen, para que ella misma sea liberada. Yo no sé si ustedes tienen la magnitud de lo que es un dolor de parto, pero mire, dice el libro de Romillá, capítulo 8, verso 22, porque sabemos que toda la creación gime unida, y unida sufre dolores como de parto hasta ahora. Y no solo la creación, sino también nosotros, que tenemos el Espíritu como primicia, gemimos interiormente esperando la adopción como hijo de la redención de nuestro cuerpo. Porque nos hemos salvado solo en esperanza. Y si algo esperado se viera, no sería esperanza. ¿Quién sigue esperando lo que ya se ve? Por eso, todo eso que está pasando en la naturaleza, donde estamos viendo cosas que nunca se veían, eso es producto de la malversación del ser que fue puesto sobre la tierra para que la cuide. De modo que, ¿qué podemos aprender del diluvio? El diluvio fue una necesidad de aquel entonces. Eso fue una necesidad. 2, aunque la tierra, aunque la lluvia fue utilizada, el agua fue utilizada como un ente de juicio, pero fue un ente purificador. Número 3, nunca se nos olvide que día tras día el Eterno renueva la naturaleza y que la naturaleza no puede ser renovada sin la interacción del hombre. Por lo tanto, cada uno de nosotros que disfruta de ella, que vive por ella, debemos de entender que es nuestra casa grande la cual debemos de cuidar. Porque de lo contrario,
nosotros no vamos a escapar de la manera que Noé y sus hijos y sus esposas escaparon, sino que va a ser mucho peor. Así es que mañana vamos a continuar hablando de esta interesante parashá. Solamente hemos abordado esa partecita, pero mañana estaremos ampliando de forma general otros aspectos que tienen que ver con la parashá. Así es que nos veremos mañana a las 10 de la mañana. Que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde y comparta este video con aquellos que desean aprender. Shalom, shalom, Laila To, Shabbat Shalom y nos vemos mañana. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias por haber compartido con nosotros la porción semanal de la Torá. Comparta con aquellos que de verdad desean aprender las raíces hebreas de nuestra fe y nos veremos la próxima semana en la introducción de la porción semanal de la Torá. Le recordamos mañana a partir de las 10 a.m. nuestro servicio de Shabbat virtual. Shabbat Shalom, Laila To. A través de Yeshua, palabra viva, la Torá ha sido escrita en nuestro corazón. Por fe obedecemos y vivimos su